Voy a tomar lectura de Primera de Pedro 4:4. A estos, aquí luego esta palabra es importante. Acuérdense de la regla hermenéutica, la perspectiva gramatical, porque estos nos relaciona con las personas que cometen toda clase de pecados que acaba de listar el versículo 3. Y los que practican estos pecados no heredarán el reino de Dios. Así que está hablando de incrédulos, personas que no van a ir al cielo. Estos, ¿les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan? Pero ellos, esos mismos, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar, a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Oigan lo que está diciendo. No deja el apóstol Pedro de llevarme de desafío en desafío, ¿verdad? Dice, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ese es el propósito de juzgar a los muertos. Como introducción la voy a hacer breve. Solamente les adelanto el resultado final, no sin antes decirles de dónde lo extraje en el desarrollo del mensaje que voy a dar hoy, ¿verdad? Pero primero debemos de ver algo claro, hermanos. El evangelio aquí predicado es el segundo filo de la espada que sale de la boca de Jesucristo, el que mata eternamente, hablando del segundo filo de la espada. Nadie puede ser pasivo en este mundo. O recibes el evangelio de vida eterna, crees en él, o el de muerte eterna. Aquí los que se les predica rechazan el primero, ya para ellos es solo el que mata. Eso es lo que vamos a ver en el tema. Así que como bien lo declara nuestro texto de apoyo, que es doctrina, 2 Corintios 2:15, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Esto es para las personas que están de un lado del filo de esta espada. Pero en los que se pierden el otro filo de la espada, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y en aquellos olor de vida para vida. Aquí están los dos filos de la espada, es las dos caras del evangelio, hermanos. Este es el evangelio glorioso de Cristo. Este es el evangelio de Cristo. En el bosquejo vamos a ver 3 encabezados: el examen que debemos pasar para vencer el pecado, el juicio no solo es de vivos, también de muertos, es el segundo encabezado, y el tercero es exhortaciones prácticas. Comencemos. El examen que debemos pasar para vencer el pecado. Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo padeció, otra vez la perspectiva gramatical, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne. Acuérdate que eso nos conecta con el capítulo 3, a finales, ¿verdad? Porque dice que Cristo padeció en la carne, el justo por los injustos, para llevarnos a Cristo. Y dice, siendo a la verdad muerto en la carne, purificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Está hablando de lo mismo, sigue hablando, sigue siendo, Cristo sigue en acción. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Eso es lo que se logró por sufrir bien. Es el ejemplo que tenemos en Cristo, es lo que vimos en el mensaje pasado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí están las dos formas de vida de un creyente y un incrédulo. Mis hermanos, por la razón que no voy a abundar en este texto, es porque son temas bien conocidos. Cuando se expuso Corintios y Romanos, se tocó este tema bien claro. Por ejemplo, en Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ven? La misma enseñanza es clara, es concisa. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, fíjate aquí dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Y esto importa, ¿verdad? En semejanza de carne, de pecado. Óiganlo esto, en semejanza de carne y de pecado. Porque ahí estuvo su humillación, haciéndose hombre,
ya estaba ahí. Cuando la Biblia dice que Jesucristo nunca pecó, es verdad. Él nunca cometió un pecado, ¿verdad? No cometió pecado, pero ya sabemos en qué sentido Él trajo el pecado a sí mismo, ¿verdad? Dice, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Fue en su carne que condenó el pecado. O sea, que realmente Cristo murió por el pecado de nosotros en la carne, porque solo en la carne podía morir. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es la manera que se hizo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso es lo mismo que Pedro nos está enseñando. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí está la diferencia. Por eso dice Pedro, tenemos que vivir el tiempo que queda, no en la carne, sino en el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí está otra vez. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, aún de la nuestra, hermanos. Está hablando de la nuestra. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por ejemplo, el hombre interior no peca, el hombre exterior peca. Y si los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, por eso nos tenemos que esforzar, nos tenemos que armar por el Espíritu a hacer morir las obras de la carne, como lo dice el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es algo externo a nosotros. Pero si esa es una realidad, nosotros no vamos a vivir según la carne, sino según el Espíritu. Porque el Espíritu de Cristo, como dice aquí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, oigan lo que dice aquí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, va a vivir en la carne siempre. No le hace que sea religioso, no es de él. También en Gálatas, de una forma más resumida, vemos lo mismo. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaced los deseos de la carne. Hay que hacerle caso al hombre interior, siempre. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Aquí claro vemos cómo viven y cuál será el fin de los no creyentes. Esto es para nosotros, esta es la exhortación a nosotros, ¿verdad? Cuando nos armamos de Cristo, lo que nos está diciendo el texto de Pedro, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, ¿ves? Dice, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es todo lo que estamos viendo ahorita, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios en el Espíritu. Bien claro está. Así que aquí concluye este encabezado, es corto. Vamos al segundo encabezado. Ahora, nuestro siguiente encabezado veremos qué les ocurre a estos o a ellos, como lo vimos en la perspectiva gramatical, los pecadores no arrepentidos, los incrédulos o impíos que viven de espaldas a Dios. El juicio no solo es de vivos, también de muertos. Este es el texto que ocupará mi tiempo en este mensaje. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? Es Cristo. Es Cristo, ¿verdad? Este que está preparado para juzgar vivos y muertos está claro, es Cristo. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Y quién es este varón? ¿Quién es este que está preparado? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El que se levantó de los muertos es ese varón, esa es la persona y ese es Cristo. Más claro, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, aquel varón que fue levantado de los muertos. Él es el único para el que está preparado a hacer juicio ante todos los hombres. Es más que claro el tiempo que abarca el juicio y quiénes son los que serán juzgados, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4:1 nos aclara esto, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. No se salva a nadie. Este no es el mundo que dice me mato o me muero, así que todos nos vamos a morir.
Eso es lo que yo pensaba, hermanos. Con la muerte tú no terminas, ¿me entiendes? Con eso no terminas. Él te va a levantar para que seas juzgado. El que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hay un día cuando venga en su reino. Veamos aquí lo que ya sabemos. ¿Cuándo será el día del juicio final? En su segunda venida. Versículo 6. Dice así: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Por esto, ¿con qué nos conecta? Con lo que venimos hablando, con el día del juicio, ¿verdad? Por esto dice, también ha sido predicado el evangelio. Está hablando de los impíos que cometen pecado y que mueren y que no se van a salir con la suya. Dice, por eso también les ha sido predicado el evangelio a los muertos. Para que sea, y aquí está la razón por la que el evangelio se les ha predicado a los muertos. Y ahorita vamos a ver lo que este texto significa. Dice, pero aquí están las dos razones: para que sean juzgados en carne según los hombres. Esto quiere decir, para que esto ocurra tendrían que ser justificados en carne, tendría que resucitar a los muertos. Vamos a ver si la Biblia enseña eso, porque eso es lo que dice el texto, que tienen que ser juzgados en carne según los hombres. Pero oigan esto, eso es según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. La única manera para que van a ser resucitados todos los pecadores que mueren en pecado es para ser juzgados, y luego dice, pero vivan en espíritu según Dios, para que estén en el lago de fuego eternamente para siempre, porque pecaron contra un Dios eterno. Eso es así. Ahora vamos a ver la interpretación de este texto. Vamos a comenzar por eso les digo, hermanos, ahora vamos a los comentarios y vamos a encontrar muchas interpretaciones de los teólogos más buenos que hay, pero aún así vamos a ver puras cosas que a veces no son bíblicas. Miremos esto. Y como siempre, cuando la Biblia calla o es confusa, como este texto, la teología hace banquete. Veamos algunas de sus interpretaciones a este texto. La primera dice así, pongan atención, que la palabra muerto se refiere al descenso de Cristo al infierno para predicar el evangelio a todos los muertos que nunca hubiesen oído antes el evangelio o que hubiesen rechazado las buenas nuevas mientras vivían. O sea, como diciendo, hay una oportunidad más para los muertos, y eso nos lleva a casi a lo que creían los católicos, que en el purgatorio todavía hay oportunidad, los podía sacar de ahí. Entonces, esta interpretación es correcta. Dice, sin embargo, en la parábola del rico y Lázaro, Jesús enseña que existe un abismo infranqueable entre el cielo y el infierno. Ni nosotros podemos ir allá, ni tú puedes venir acá. Ahí hay un abismo que nos separa. Pero más claro lo vemos en Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido, decretado por Dios, que los hombres mueran una sola vez. ¿Y qué sigue después? El juicio, no otra oportunidad. Así que esta interpretación es completamente errónea, según las Escrituras. La descartamos, ¿verdad? Así que en ninguna de sus partes enseña en la Escritura que Cristo alcanzó la salvación a un pecador después de la muerte. La enseñanza bíblica, vemos, contradice esta interpretación, por lo tanto queda descartada. La segunda interpretación dice que los muertos son los creyentes en la época del Antiguo Testamento, los cuales por no vivir en el tiempo del Nuevo Testamento tenían que esperar que Cristo les proclamase el evangelio. Esta es otra interpretación, fantasiosa, pero no bíblica. Pero la Escritura indica que las almas de los creyentes del Antiguo Testamento están en el cielo. O sea que no estaban esperando que Cristo viniera y les predicara el evangelio. Es completamente erróneo eso. Hebreos 5:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Me entiendes? Fue directo al cielo, no tuvo que esperar que Cristo le predicara. Pero el versículo 16, hablando de los muertos del Antiguo Testamento, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Ves dónde están? No están esperando que Cristo les predique. A Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos.
Y está hablando de los antiguos, espíritus de los justos hechos perfectos. Hermanos, Job decía: yo sé que mi Redentor vive y cuando se levante del polvo yo lo veré y no otro. Y 3000 años antes de que Cristo viniera o más. Marcos 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Oigan esta declaración: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis, igual que los que tienen esta interpretación. Así que no es bíblica. Tercera. La tercera fue sugerida allá por el año 200 por Clemente de Alejandría, cuando propuso que este texto se refiere a la predicación del evangelio a los que estaban muertos espiritualmente. No está hablando de muerte física, según él, sino espiritual. Comparar con Efesios 12 y Colosenses 2:13, que es donde habla bien de eso. Esta interpretación le ha dado a Clemente muchos seguidores, en los cuales contamos a Agustín de Hipona, imagínate, hay casi me desanimo, en la iglesia antigua, y a Martín Lutero durante la época de la Reforma. O sea que le vamos a decir que no a Lutero, a Agustín y a Clemente, que fue padre, que fue enseñado por los apóstoles, o que conoció a personas que que fue, porque en el 200, en el año 200 prácticamente, o conoció personas que fueron instruidas por los apóstoles, o él mismo fue, porque los apóstoles casi llegan al 100. Juan murió en el 96 por ahí. Así que la objeción a esta exposición parte del contexto precedente. Si la explicación de Clemente es la correcta, el intérprete tendría que demostrar que Pedro usa la palabra muertos con significado diferente, y no lo puede demostrar. Es decir, refiriéndose a los estados físicos y espiritual en los versículos 5 y 6. Pero lo cierto es que Pedro no da ninguna indicación de querer variar el significado. Además, el tiempo del verbo predicar es pasado. Predicó. ¿Entienden? Entonces, que ya a los demás, ¿qué? ¿Verdad? Así que la verdad es que para esta explicación, para que sea válida, el intérprete necesita el tiempo presente para indicar la predicación continua del evangelio a los que están muertos espiritualmente. Pero la redacción del texto no sustenta esta interpretación, sino que es un acto que se hizo una vez y quedó en tiempo pasado. Finalmente, intérpretes contemporáneos dicen que los muertos son los cristianos que oyeron el evangelio durante su vida y creyeron en él, pero que luego murieron. Pedro ya nos dijo que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, predicando un mensaje de juicio. Primera de Pedro 3:19. Aparentemente durante este mismo tiempo, esto es lo que piensan estos, Jesús también predicó un mensaje de salvación a los muertos fieles en el seno de Abraham. Pero esto también es erróneo, ¿verdad? ¿Quién anticipa la obra del Mesías para ellos? Esta prédica a los muertos no fue la oferta de una segunda oportunidad, pero la plenitud de la salvación que aquellos que habían sido fieles a Dios en su primera oportunidad. Hermanos, les digo esto para que vean lo que sufre uno cuando se presenta algo con esto. Es como si diciendo, bueno, aquí está trayendo los comentarios de los mejores teólogos, tengo que agarrar uno de estos. Pero no, tengo que ir a ver qué dice la Biblia, hermano. Por muy buenos teólogos que sean, no tengo que caer en esto. Así que también puede ser que Pedro se refiere a aquellos en la comunidad cristiana, es lo que siguen diciendo ellos, que ya habían muerto, tal vez hasta muertos como mártires. Si este es el caso, Pedro usa sus ejemplos heroicos como una manera de animar a los lectores afligidos a ser fieles también. Todo esto no lo creo así. Ahora bien, no quiere decir que no hay cosas de ellos que sí son verdad, pero mira eso. Ahora, ¿qué creemos nosotros? O como siempre, lo que siempre ha dicho y ha enseñado la Biblia en otros pasajes, para que no lleguen pasajes y nos aplasten como estoy aplastando cada una de estas posturas. Ok, lo primero que veremos, vamos a ver esto. Primero, esto sí guárdenlo, almacénenlo. Lo primero que veremos, cómo murió Cristo y dónde van los muertos cuando mueren en la condición de Él. Oigan esto. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Pero cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición.
la imputación. Nuestro pecado fue a él y el de él fue, y la santidad de él y la justicia fue el de al lado. El de al lado ese mismo día estaba en el paraíso. Aunque Cristo le dijo, conmigo estarás en el paraíso, Cristo era Dios, le podía decir eso. Sin embargo, Cristo realmente fue inmediatamente al paraíso después de la muerte. Si murió como un maldito, fíjate lo que dice aquí, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. La razón por la que un colgado de un madero fue al cielo es porque la justicia perfecta de Cristo, que nunca pecó, se la dio al de al lado, y por eso pudo ir al paraíso inmediatamente. Pero el pecado del que estaba a un lado fue sobre Cristo, así que Cristo no fue allá inmediatamente, 3 días después. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu, que estuvimos hablando ahorita en la escuela dominical. Ahora sí, este texto es importantísimo para esta enseñanza. Sí, miren este texto, porque aquí Cristo nos está describiendo algo de lo que ocurre a los muertos cuando mueren. Aquí mueren 2 hombres, uno bueno, uno que recibió el filo de la espada para vida y el que recibió el filo de la espada para muerte eterna. Aquí mueren los 2 y mira lo que pasa. ¿A dónde van los muertos cuando mueren como malditos? Lucas 16. Aconteció que murió el mendigo, ¿verdad? Murió, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No esperó, le pasó igual que al de la cruz, al seno de Abraham, ¿verdad? Fue llevado al cielo. Y murió también el rico y fue sepultado primero, pero ahí se quedó. Fíjate, ¿qué le pasó al que fue sepultado? Dice, y en el Hades, en el inframundo, en el Hades, alzó sus ojos y estando en tormentos. ¿Dónde está? Inmediatamente dice. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Esta es como una alegoría. Dice Lázaro en su seno. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Dónde está allá? En una llama, en el infierno. Ahí está, miren esto. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es condenado aquí, y tú, pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado allá, ¿verdad? Además de todo esto, mira lo que dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Es imposible, no hay ni una oportunidad después, hay una cima, ya no se puede hacer nada. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Así que si Cristo inmediatamente fue glorificado, no podía pasar allá. Entonces, ¿cómo fue a predicarle a los espíritus encarcelados, a pregonarles su triunfo? No podía, porque no lo hizo inmediatamente. ¿Ok? Cristo les dijo, de la misma forma que Jonás pasó 3 noches y 3 días en el pez, Cristo entraría 3 días en el centro de la tierra. Mira Mateo 12:39. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Palabras del Cristo encarnado, Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, oigan esto, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto nunca se les olvide. Cristo estuvo 3 días en el reino de la muerte, 3 días ahí antes de subir allá. Aunque no les guste a muchos. Eso está hablando del purgatorio como católico. No estoy haciendo eso. Estoy diciendo justo lo que dice la palabra de Dios. Justo lo que dice la palabra de Dios. Ahora, pastor, pero usted dice que hay que interpretar a los evangelios con la doctrina. Eso está en la doctrina, Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Por qué murió? Y él estuvo, como él dice, en el seno de la tierra por 3 días.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Está claro eso, hermanos? Cristo murió realmente. ¿Acaso se nos olvida lo que nos dijo y no lo creen o no lo creen? Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para poderla tomar, para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Por eso le dijo al hombre, por eso pudo morir. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso le dijo al hombre, hoy mismo estarás conmigo. Porque como Dios, él estaba en el mismo cielo, pero como hombre podía morir. Tengo poder para ponerla. Por eso venció al pecado en la carne. Si no se encarna, no puede vencer al pecado. En la carne. Y también ya vimos dónde estaban los ángeles que se les pregonó y exhibió públicamente su derrota. ¿Y quién fue a pregonarles su fracaso? ¿Dónde estaban? Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿verdad? Pero, y allá fue Cristo. Es lo que dice la Biblia, lo vimos en el mensaje pasado. Y lo segundo que enseña la Biblia, esta es una enseñanza, a la luz de estas enseñanzas vamos a sacar la conclusión, Lo segundo que enseña la Biblia es que ningún impío escapará al justo juicio de Dios y que como pecaron con un Dios eterno, su castigo será eterno. Eso también enseña la Biblia. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Ves? Si no hace eso, si no muere y resucita, no pasa nada. Si se hubiera quedado en la tumba, pero resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Por eso señorea tanto en los vivos como en los muertos, porque murió y resucitó. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, oigan esto, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él mismo se dio la vida, tengo poder para entregarle y para volverla a tomar. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ya ven que Él es el que va a hacer juicio. Pero oigan esto, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, oigan esto, palabra de Dios, oirán su voz. Los muertos, sí, van a oír su voz. Y todavía no termino. Y los que hicieron lo bueno saldrán. Saldrán a resurrección de vida, ¿verdad? Mas los que hicieron lo malo también a resurrección de condenación. Todo el mundo va a resucitar. Así que ni muerto te escapas del juicio de Dios. Él va a juzgar a los muertos y también a los vivos. Eso es lo que está diciendo. Más claro, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y el libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en el libro según sus obras. El mar entregó sus muertos. Qué hermosa forma de alegoría, de una alegoría te dice más claro. El mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ese es después del juicio. Ahorita están en un lugar de tormento, en el infierno. Después del juicio van a ir al lago de fuego, donde va a estar ¿quién? La bestia, el falso profeta y el dragón, el mismo diablo. Va a haber 4 grupos de personas en ese lago, en ese lugar, después del juicio. Por último, la Biblia enseña claramente que el evangelio para unos es vida y para otros es muerte. Con estas 3 declaraciones vamos a tener nuestra interpretación. ¿Ok? Lucas 20:17. Pero él mirándoles dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Oigan, y eso es Cristo. Eso está claro, y la roca era Cristo. Ahora bien, todo aquel que cayera sobre aquella piedra
o sea, el que se quebre, será quebrantado. Pobres en espíritu son los que van a ser quebrantados. Pero hay otro efecto, en la misma piedra, mas sobre a quien ella cayera, lo desmenuzará. Esa es muerte eterna. Esa es muerte eterna. Ahora, Cristo habla así, pero la doctrina interpreta a los evangelios. Más claro, 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Esos son los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Bien claro está aquí. Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. Esa es una descripción de Cristo. Esa espada por un lado mata y por otro da vida. Mira lo que hace uno de los filos de la espada allá después del juicio. Apocalipsis 19:21. Y los demás fueron muertos. ¿Con quién? Con la espada que sale de la boca del que está montado en el caballo. Esa espada que dio vida también mata. Y es el mismo evangelio glorioso. Así que la sorpresa es, ay, pero aquí dice que Cristo predicó el evangelio a los muertos. Entonces, si es el evangelio, pero es que tú tienes en la cabeza que el evangelio siempre es para salvación. Y el evangelio es 2 espadas. No vuelve vacía, porque a unos mata y a otros da vida. Ya lo he dicho aquí. Pero nomás hoy, ay, que predicó el evangelio. Pero el evangelio se le predicó a los muertos que pecaron, pero no para salvación. No para salvación, sino para juicio. Pero es el mismo evangelio, no hay otro. Uno da vida y otro da muerte. Uno es olor de vida y otro olor de muerte. Ahora, esta es mi conclusión. La conclusión a la luz de lo que vimos, hermanos. Miren esto. Solo nos queda una correcta interpretación con 2 variantes que pueden ser válidas. Que el evangelio fue predicado tanto a creyentes como incrédulos. Y es a los impíos de todos los tiempos que este texto habla, llamados correctamente muertos aquí en este texto. Y cualquiera que sea la forma en que se les predicó el evangelio, que para ellos fue un juicio o muerte, sea en el lugar de tormento donde se encuentran todos, o sea, en todo el periodo pasado, y así continuará hasta que Cristo venga. No cambia el hecho de que ellos, no cambia que para ellos el evangelio fue de muerte y para muerte eterna. Ahora, si es a los muertos espirituales, que no creo, porque aquí está hablando de muertos físicos, de todos los tiempos, Pablo claramente enseña que ninguno tiene excusa, ya que pone 2 argumentos: la misma creación y la ley escrita en el corazón, la concupiscencia. O sea que no tienen excusa de decir, a mí no se me dijo nada, a mí no se me predicó. No hay excusa. La conciencia. Más yo creo, con base bíblica, que el texto se refiere a la actividad que tuvo Cristo en ese periodo de 3 días, donde descendió a la tierra. En ese periodo de 3 días, Él no estuvo sin hacer nada. Fue y le predicó a los espíritus que encarcelados, gané, triunfé sobre ustedes, ¿verdad? Dice, y en esos mismos 3 días, dice, en el mundo de los muertos, que así como pregonó la victoria que tuvo con los ángeles encarcelados en el infierno, y fue y predicó el evangelio de muerte eterna y condenación eterna a los muertos que mueren en sus pecados y ya están en el lugar de tormento, diciéndoles, si esto creen que es todo, todavía van a estar en juicio. Va a haber un juicio para ustedes y van a ser condenados. Van a resucitar a condenación. Por eso el texto de Pedro es claro. Mira lo que dice. Lo vuelvo a leer. Dice, aquí dice bien clarito. Mira, dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres. Tienen que resucitar para que sean juzgados como hombres en la carne. Pero vivan en espíritu según Dios. Pero según Dios va a ser eternamente. En espíritu, donde no se puede morir. Donde no se puede morir. Vimos nosotros en Apocalipsis que cuando se da una probadita del infierno, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. La muerte huirá de ellos. En el infierno no hay muerte. El gusano ahí no muere. Ok, vamos a nuestra segunda. Dice, ahora lo que sí debe quedar bien claro para concluir este punto.
Ya que fielmente creo que el texto claro habla de muerte física y no espiritual, para que quede bien claro que el evangelio que aquí en este texto se predicó es el segundo filo de la espada, el de la muerte eterna, sin duda alguna. Vamos a pasar a nuestro tercer encabezado, exhortaciones prácticas. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios y velad en oración. Está hablando de ese día del juicio y cómo debemos de vivir a la luz de ese juicio. Siempre, lo primero que siempre se nos ha dicho mucho, velando en oración. Hay que orar todo el tiempo. Esa es la oración, es el arma más poderosa porque activa todas las demás armas que la Biblia nos habla en Gálatas 5. Okay. Versículo 8 dice: ante todo tened entre vosotros. Mira, me encanta lo práctico y que es Pedro, hermanos. Eso es hermoso, fíjate, nunca me deja de sorprender. Mire lo que dice este texto: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. ¿Quiénes son entre nosotros? ¿De quién está hablando? De creyentes, de santos. Así que entre nosotros tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Mira cómo Pablo lo dice. Lo mismo que te dijo Pablo, que te dijo Santiago, discípulo de Pedro y de Juan, y lo mismo que te dijo Juan. Mira qué dice. Mira lo que está diciendo. Qué hermoso, qué forma tan sencilla, tan hermosa de decirte lo mismo. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no sea la libertad como ocasión a la carne, sino servís por amor los unos a los otros. Oigan eso: porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué hermoso, ¿no? Que Pedro diga: tened entre vosotros ferviente amor. O sea, ama a tu hermano, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En lugar de decir cumple toda la ley, cubrirá multitud de pecados. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Mira cómo lo dice Pablo, Romanos 13:8. No debas nada a nadie, sino el amar los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cubrirá multitud de pecados, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Está hablando de las cinco, de la segunda tabla de la ley, los otros 5 mandamientos, ¿verdad? Dice: y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, cualquier otro semejante a estos, no a los primeros 5. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, ¿ves? Ahí se cumple con amar al prójimo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lo mismo que dice el apóstol Pedro: ante todo tened entre vosotros ferviente amor, rebosad en amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque les digo yo, es el mismo lenguaje, son las mismas palabras. Ahora, ¿cómo lo ve Juan? ¿Tan radical o absoluto? ¿Verdad? Tan hermoso también. Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en luz, cubre multitud de pecados, en él no hay tropiezo. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no cubre la multitud de pecados, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es el mandamiento que cumple toda la ley, porque ya sabemos lo que ocurre con la primera tabla de la ley. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano el que no ama a su hermano permanece en muerte, ese no cubre multitud de pecados. O sea que es una manera de decir lo mismo. Pedro está siendo conciso, pero diciéndonos las mismas enseñanzas. Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora Pedro va a pasar a decir cosas que entre nosotros los hermanos debemos hacer, como la hospedarnos, ¿se da? Sin murmuraciones, sin quejarnos. Porque ¿de qué te sirve hospedar a uno y después sacarle en cara todo lo que lo tuviste en la casa? Eso es murmurar. Ahí de nada te sirve. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Hay quienes pueden hacerlo, quienes no pueden. Con trabajos comen ellos, no para estar hospedando más. O sea, pero eso no los hace malos, sino que los hace, pues, es que están pobres. Por eso dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso nos viene por gracia. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, como a mí me toca hablar, tengo que hablar conforme a la palabra de Dios.
Si alguno ministra, conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué es esto? Más de lo que hemos visto. Por ejemplo, muchos dones, un cuerpo. Lo mismo enseñó Pablo, lo mismo enseña aquí en Corintios como en Romanos. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso al final es Dios. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, a fin de que todo le sea para la gloria de Dios, al final de cuentas. Ahora voy a aplicarles esto. No he terminado, pero estoy cerca, pero la aplicación es bien importante. Aunque el texto que vimos en el segundo punto es complicado, ¿de qué nos sirve saber eso? ¿Cómo lo debemos de ver? Esto nos va a ayudar a las aplicaciones. Primera aplicación, primero en la primera parte. Ahora, lo que sí se debe quedar bien claro a cada uno de los creyentes que mueren en el Señor Jesús, como dice Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Esto lo vimos en el primer punto. Aquí podemos entender mejor esta parte del texto, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Estamos viendo este texto hermoso de Romanos 6, ¿ok? Sabiendo, dice, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de ella. Así es como la venció. Tuvo que morir de esa manera para vencerla. Por eso predica su triunfo. Ahora fíjense esto. Para entender mejor este texto, esta segunda porción del capítulo 6, dice: para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Miren esto. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Esto es la parte positiva. Dice: por en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, en Dios, hermano, vamos a vivir. Para Dios es eternamente. Por cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todos. Eso fue como lo hizo una vez en la carne. Esa fue la muerte que tuvo en la carne. Ahora nosotros, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La exhortación a no pecar: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Es como Pedro nos exhorta en el primer versículo, alejándonos completamente del pecado y de los pecadores, como lo enseñó ahí. Ahora, la segunda aplicación, que es la más importante, es esta. Este mensaje de alcance global y eterno, el evangelio glorioso de Cristo, que es el que se predicó, tiene dos efectos en los hombres y nunca vuelve vacío: o mata o da vida. Apocalipsis 10:10. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Ese es un efecto, lo vemos por todas partes. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ahí está el otro efecto. Y él me dijo, oigan esto: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué era necesario? ¿Cuál es el mandato? Que prediques a todo el mundo, a toda clase de personas, el evangelio. ¿Cuál evangelio? El dulce, también el amargo. Se comió los dos. Es uno solo. Es dulce, pero también amarga. Es vida, pero también es muerte. Es el mismo evangelio. Ahora, a manera de aplicación, contestemos esta pregunta: si Cristo realmente fue y predicó a los muertos físicos que murieron en pecado y estaban en el infierno o lugar de tormento, ¿quién regresará a predicar este evangelio de muerte eterna al infierno a los muertos que continúan muriendo después que Cristo fue a los cielos? Esa pregunta retórica me la hice yo misma porque ya sé cómo es la mente de las personas. Si Cristo fue así como la Biblia creemos que dice,
Ahora, ¿quién le está yendo a predicar el evangelio a los muertos que siguen muriendo? Porque siguen muriendo. Desde que vino Cristo acá ya murieron otros muchos. Hermanos, ese fue un decreto. Ese es el mensaje que predicamos nosotros. Lo que Cristo hizo ahí, por ejemplo. La respuesta es nosotros. No que vayamos al infierno a predicar, pero sí aquí en la tierra siempre presentamos los dos filos de la espada. Para que, dice, porque conocemos el filo de los impíos y porque conocemos el fin de los impíos y los que los engañan. Por ejemplo, Apocalipsis 19 dice en el 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba ¿quién ya? La bestia y el falso profeta, sus ayudantes. O sea, el anticristo. Dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero miren el 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué es la muerte y el Hades? Todo el grupo de personas que mueren sin Cristo en todo el tiempo del mundo, en todas las épocas. Esa es toda esa gente. Esta es la muerte segunda. Ahora, ¿quiénes son esos? Lo dice el 15. El que no se halló escrito en el libro de la vida. Ese es el que vira al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. 4 grupos: el diablo, la bestia, el falso profeta y todos los que no están escritos en el libro de la vida al lago de fuego. Después del juicio van a pasar a otro lugar. Está solamente descrito como una alegoría, el lago de fuego, donde van a pasar eternamente para siempre en ese lugar, donde nunca más van a ver la gracia de Dios sino su juicio y su ira. Es terrible lo que vemos aquí, pero esa es la palabra de Dios, hermanos. Por esa razón voy a cerrar con una aplicación confrontadora, pero antes voy a pasar con la tercera aplicación. En Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, siguiendo la misma enseñanza del tercer punto de Pedro, pero no todos los miembros tienen la misma función. Como le dije, lo dijo Pablo en Romanos, lo dice Pablo aquí en Romanos, y lo dice en Corintios, y lo dice Pedro. Es la misma enseñanza. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, que no debe de haber celos en lo que somos, sino colaborar unos con otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Ok? Y termino con lo que más nos conviene. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, que es lo mejor para nosotros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo a los otros, prefiriendo a los demás. O sea, amando al hermano sobre nosotros mismos. Esto es algo hermoso. Por último, un llamado al inconverso. A la manera de aplicación, contestemos esta pregunta. Si Cristo realmente fue y predicó a los muertos físicos que murieron en pecado y estaban en el infierno o lugar de tormento, ¿quién les regresa a predicar este evangelio de muerte eterna al infierno a los muertos que continúan muriendo después que Cristo fue a los cielos? La respuesta es nosotros, no que vayamos al infierno a predicar, pero sí aquí en la tierra siempre presentemos los dos filos de la espada. Ya Cristo lo decretó y confirmó. Ya no hay ninguna excusa. Antes tenían a Moisés y a los profetas. Eso fue lo que les dijo. A Moisés y a los profetas tienen. Eso le dijo Cristo al rico. Dice, ahora ya se levantó uno de los muertos, como le pidió el rico. Le dice el rico, no, padre Abraham, pero si uno se levantara de los muertos, a ese sí le creyeran. Bueno, ya Cristo se levantó entre los muertos. Dice, y siguen sin creer, como Moisés le dijo al rico, aunque alguien se levantara de los muertos no creerán, si no lo creen a las escrituras y a la predicación de ellas, que es el único medio de salvación. Es confrontador lo que está pasando, hermanos. Lo que más me atormenta a mí, yo sé que hay mucha gente que no sabe la verdad, pero yo estoy consciente que Dios de alguna manera con el llamado del Espíritu Santo los va a traer a la verdad, estén donde estén. Pero una cosa sí me queda a mí claro,
es esta, hermanos. Hay personas que yo conozco y que les estoy predicando el evangelio, amigos que tengo, que les predico, que son incrédulos, les he hablado estas palabras con todas mis ganas. Y personas que están aquí escuchando domingo tras domingo la palabra de Dios y no hacen, yo me pongo a pensar qué se les vendrá a la mente. Yo pienso mucho en Mateo 13, versículo 55, cuando Jesús dijo, que les dijo que nadie era profeta en su propia tierra, porque la gente pensaba, fíjate lo que pensaban, del Dios encarnado, ¿no es el hijo del carpintero? ¿Es cuentas que oigo? ¿No es el hijo de Demesio? ¿No su madre es Élfiga? ¿No su madre es María? No me estoy comparando con Cristo. Les estoy diciendo cómo le cuesta a la gente creer si estoy leyendo la palabra de Dios. No son sus hermanos, como dice ahí la palabra de Dios. No son sus hermanos José, Jacobo, ¿me entiendes? Simón y Judas. ¿Y no sus hermanas viven entre nosotros? Nadie es profeta en su propia tierra. Uno les predica la palabra de Dios, hermanos, pero lo que estuve leyendo no lo digo yo. No son palabras de Ricardo, son palabras de Dios, y esto es terrible. No hay forma de ser imparcial en este asunto. Nadie es imparcial. Nadie es imparcial, ni porque te mates. Vas a enfrentar una ira eterna del Dios. Vas a ir a un lugar donde vas a ser atormentado el resto de tu vida. Eso no hay forma, o todo es mentira, y todo lo que la Biblia dice es mentira. Esto es terrible. No, ¿cómo pueden pasar, oír esto y como si nada pasara? Y siguen allá en el mundo de rebeldes. Eso es lo que dicen aquellos locos allá. No, hermanos, esto es lo que dice Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y esto de verdad, esto es lo que yo quería que vieran de este texto. No las discusiones, sino el mensaje tan confrontador, hermanos. Ni porque te mates, al menos. Este fue el texto que a mí me impactó cuando yo era incrédulo. Que decía yo, bueno, al final de cuentas, con morirme se acaba todo el problema. Pero cuando me enteré que no, que después de la muerte sigue un tormento eterno, dije, no, ahí sí ya está la cosa difícil. Yo creo que entonces esto todo es mentira. Yo pensé que era mentira, porque se me hacía difícil de creer, pero esta es palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, bendito Dios, por tu santa palabra, porque tu amor es eterno y tu gracia, Señor, nos ha alcanzado. Oramos, Señor, para que toques el corazón de aquellos endurecidos, para que les hagas entender, Señor, que se tiren de rodillas delante de ti y te supliquen que los salves, Señor, para que entiendan el horror que está de los que mueren en pecado. Por eso no dejaste sin testimonio a esas personas, Señor. Te ruego que nos ayudes, Padre Santo, a ser más diligentes en predicarles el evangelio a los que no lo conocen. Que nos abras puertas a todos, por nuestras familias, por nuestros hijos, por todos los que podamos predicarles este glorioso evangelio, que es verdad, Señor, es hermoso y da vida, pero que también mata, y eternamente. Oramos en Cristo Jesús. Amén.